Damos la gloria a Dios en este hermoso día. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en todos y cada uno de ustedes, y que hoy sea glorificado Dios a través de su palabra en este consejo que nos trae, este consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Hoy esta palabra cobra vida porque a Dios le ha placido que en su inmensa misericordia este consejo sea dado a esta generación, a los niños, a los jóvenes, a todos los adolescentes y a todas las personas que hoy están necesitando este consejo. Queremos saludar a toda nuestra vasta audiencia que nos están viendo y escuchando a través de nuestro canal en YouTube, BMTV, y en Facebook. Nos consigues en YouTube, nos consigue como @VictorGomez1939, y en Facebook nos consigue como Víctor Manuel Gómez Amador. Allí esta serie de consejos que viene de parte de Dios hoy son transmitidos y dados para la gloria y la honra de nuestro Dios, y que sea de provecho a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Este consejo lo tomamos de las Escrituras. No nace de nuestra inspiración, no nace de nuestra conveniencia, de nuestro corazón, nace del corazón de Dios, transmitido a través del Espíritu Santo, usando al pastor, al apóstol Pablo, para darle un consejo a Timoteo, para que Timoteo se dirija a toda la congregación, a todos los jóvenes, a todo aquel que estaba necesitado de la palabra de Dios en esos tiempos. Pero en estos tiempos esta palabra también cobra vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y Él nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, para que toda palabra que sea dada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cobre vida y haga el propósito por el cual Dios permite que hoy sea leída. En Timoteo, capítulo 4, versículo 12 dice: que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mira este consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Timoteo era un joven que en los tiempos del apóstol Pablo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es llamado para llevar el mensaje de la palabra de Dios desde su juventud. Pero si nosotros empezamos a analizar la vida de Timoteo, cómo desde joven Dios lo llama al servicio de la obra de Dios, vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera recomendación que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque a veces nosotros, las personas adultas, cuando ya tenemos el conocimiento, cuando ya tenemos la madurez, la experiencia, la habilidad, creemos que un joven a nosotros no nos puede dar un consejo. O a veces el joven cree que una persona adulta no le puede dar un consejo también. Pero esta vez no te estoy hablando del consejo de una persona hacia otra. No, es el consejo que viene de parte de Dios a través de su palabra, usando al apóstol Pablo. Esta palabra que para la gloria de Dios hoy trae a nuestra vida, vengo a traértela para que sea Dios glorificándose de una manera poderosa, sobrenatural. Y en primer plano vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque en esos tiempos, tantas personas maduras en el pueblo judío, en el pueblo de Israel en esos tiempos, amados, ellos estaban acostumbrados a escuchar palabras de los ancianos, de las personas maestros en las leyes, ministros, y escuchar la voz, la palabra de Dios por medio de un joven, eso era impactante. Eso era, como por decirlo así, para que tú me puedas entender, era algo ilógico. Pero para Dios nada es ilógico.
para Dios todo es lógico. Entonces, Pablo le da este consejo a Timoteo: que nadie tenga en poco tu juventud. Y el segundo consejo que le da a Timoteo es que seas un ejemplo de todos los creyentes en palabra. Otro consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo es que coloques en práctica los valores humanos y espirituales, que esa es la carencia en estos tiempos de muchos jóvenes. La juventud de este entonces, amado, carece de estas características. Y si de pronto una persona le da este consejo a un joven, se molestan, se ofenden porque ellos han creído que ellos tienen todo el conocimiento, la experiencia, la madurez, que ellos pueden todo. Pero el apóstol Pablo allí nos da un ejemplo a través de este consejo que se lo da a Timoteo: que ninguno tenga en poco tu juventud, que seas un ejemplo delante de todos los creyentes en palabra. Y el otro es que coloques en práctica los valores humanos y espirituales. ¿Por qué el apóstol Pablo le da eso? Porque Timoteo fue una persona criada en un hogar, en el seno del hogar, donde él se crió bajo el temor de la palabra de Dios. Sus padres, sobre todo su mamá judía, le enseñó los principios espirituales, cómo debía conducirse, los principios de los valores humanos. Timoteo fue una persona enseñada en todo, su niñez, su adolescencia y su juventud, en base a los valores humanos y los principios espirituales, porque sus padres eran creyentes. En estos tiempos, la falencia de la juventud de esta generación está ahí, en el conocimiento de los principios de los valores humanos y espirituales. Pero no vamos a echarle el peso de la culpa a la juventud de esta generación. Recae sobre unos padres. Recae sobre sus padres, que ellos nunca se esforzaron por buscar el conocimiento de la palabra de Dios, basado en los principios morales, éticos, humanos y espirituales, para poder formar y educar a sus hijos, para que puedan vivir en una sociedad, dentro de una sociedad que está exigiendo una generación con estos principios. El apóstol Pablo les dio estos consejos a Timoteo, y hoy esta palabra cobra vida para todos estos jóvenes, estos adolescentes, estos adultos, aún para los padres. ¿Cómo un niño va a practicar los principios humanos y espirituales si su papá no tiene eso fundamentado en su corazón, en su vida? Hoy vemos que hay muchos hogares que son un caos, donde hay pleito, contienda, separación, donde se la pasan es más bien, amados, se van levantando los jóvenes y van pendientes a la herencia, a lo que el papá tiene, a lo que la mamá tiene, para repartirlo, porque ni siquiera los padres le han infundado, amado, que cada uno de ellos debe de buscar proveer también, para que cuando ellos tengan su etapa, amado, donde tengan que proveer para su familia, estén capacitados. No, amado. Timoteo es un ejemplo claro para la juventud de hoy en día, a la cual debemos seguir. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de aquella persona que le da un consejo a un joven para que el joven prospere, salga adelante. Mire estos consejos que le dio él, amado. Y el otro consejo que le dio ya por último, amado, ya cuando le dijo que los principios de los valores humanos y espirituales, amado, estén en ti. ¿De cuáles esos principios humanos y espirituales hablaba el apóstol Pablo? Los valores, uno de los valores que le inculcaba el apóstol Pablo a Timoteo que colocara en práctica fuera su conducta y su pureza. Su conducta y su pureza. Si tú ves en estos tiempos, muchos de los jóvenes hoy en día, amados, no tienen una conducta
violenta, agresiva, grosera. Una violencia de impureza, de inmoralidad, ante todos los principios morales, éticos y espirituales. Estos eran los valores humanos que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ponlo en práctica. Y los principios espirituales que Pablo le recomendó a Timoteo que colocara en práctica era el amor y la fe. En estos tiempos, las Escrituras dicen que el amor de muchos se enfriará. Y el amor en estos tiempos, en muchos hombres y mujeres, sobre todo en esta generación de jóvenes, se ha enfriado. No tienen fe. Ellos dicen: yo tengo fe porque yo creo. Sí, porque creen que si apuntan un chance se lo ganan. Si cogen una rifa se lo ganan. Esa fe no es la fe con la que el apóstol Pablo le estaba enseñando a Timoteo. Era la fe de creer en la palabra de Dios, de amar a Dios con toda la fuerza de su corazón, de amar a su prójimo con toda la fuerza de su corazón como a sí mismo. De esos principios espirituales era que le hablaba el apóstol Pablo a Timoteo, que es lo que en estos tiempos está careciendo en muchos jóvenes, adolescentes y aún en muchas personas adultas. Pero es que esto viene de casa, porque Timoteo lo aprendió en su casa, se lo enseñaron sus padres. Y cuando él fue a la vida a poner en práctica lo que le habían enseñado sus padres, se encontró con un hombre lleno del Espíritu Santo que lo llevó para que Dios lo usara con poder y gloria. En estos momentos los jóvenes están siendo usados para la violencia, para la guerra, porque no tienen los principios fundamentales que son los principios humanos y espirituales y las oportunidades de salir adelante. Ya por último, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en todas estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate de todas estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto para todos. Si en estos momentos hay muchos jóvenes que no se están ocupando en nada y no están aprovechando el tiempo en nada beneficioso y están haciéndole daño a todos los que tienen por alrededor de ellos. Entonces este consejo hoy cobra vida para ti y para mí. Yo no se lo estoy diciendo que esto es para ti, no, esto primeramente es para mí y luego para ti. Joven, tú que me estás viendo, me estás escuchando, te invito a que coloques por obra este consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Y ya por último le dijo: hey Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué Timoteo le da este consejo? ¿Por qué Pablo le da este consejo a Timoteo? Cuídate de ti mismo, porque el ser humano tiene la facilidad de que su ego se infle y ahí se perdió todo. Entonces, hoy el consejo que viene de parte de Dios es: vamos a colocar en práctica los valores humanos, los principios espirituales. Vamos a aprovechar el tiempo en todo para que sea manifiesto para todos. Y vamos a cuidarnos de nosotros mismos. Porque el enemigo número uno que tienes tú y que tengo yo somos nosotros mismos. Así que mi estimado amigo, vecino, joven que me has escuchado, espero que esta palabra sea de gran bendición para ti y que tú seas un transformador, que tú seas una persona que emprenda, que transforme, que renoves, porque esta sociedad está necesitando de estos jóvenes como Timoteo y como tú. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.